y como comentábamos hace solamente algunos minutos, el día de ayer, 9 de febrero, se estrenó en el Cine Gaumont esta película que se llama En cumplimiento del deber. Y estamos, ya lo estoy viendo del otro lado, al director Jorge Gallero. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, primero preguntarte cómo estás con este estreno. Nos enteramos, no sé qué tan así es, pero que se quedó inclusive gente afuera de la sala de la cantidad de gente que fue a ver la película. Contanos primero que nada un poco sobre eso, cómo es vivir el estreno de esta manera. Mirá, no se quedó gente afuera, pero casi. Ah, bueno, pudieron hacer Por, entrada a por todos. suerte, sí, pero estaba colmada la sala, que siempre es algo muy lindo ver una sala colmada, y más la de Comón, con más de 600 localidades. Eh, Sí, es un yo montón. fui un poco antes, y bueno, vi llegar a también público, bomberos, muchos bomberos Mirá. de distintos lugares que vinieron a ver la película, con sus uniformes. Fue como muy emocionante compartir, un estreno, una primera función con ellos, con los familiares de las víctimas, con todo el equipo. Cecilia Roth también desde las 7 de la tarde estuvo ahí para acompañar, para hacer notas, para difundir la peli. La verdad que un momento muy lindo. Ya la imagen que mencionás es sumamente conmovedora, emotiva, me parece. Y además, para la parte cinematográfica, me parece, o para nuestro panorama, pensar que eso suceda con un documental, ya me parece que también es todo un hecho. Los documentales en general no suelen tener este tipo de recibimiento o tienen como, hay cierto prejuicio también. Me parece que es muy lindo pensar que puede haber una sala tan grande llena de gente para ver un documental. Es que, bueno, me parece que, el cumplimiento del deber, lo que cuenta, nos atraviesa a todos, en el sentido de que cuenta historias de servidores públicos, de bomberos, de un hecho, muy trágico y tremendo. También que la gente recuerda que es ese incendio en el galpón de Barracas, un galpón de la empresa Iron Mountain. Ay, se congeló un poquitito Jorge. No sé si sigue del otro lado o no. Vamos a tener un poquito de paciencia, pero lo que él estaba contando es que justamente la película trata sobre el incendio en Iron Mountain, en uno de los galpones en donde esta Bueno, empresa... Ahí eh, está, y te es recuperamos, Jorge. realmente Oh, medio mal, medio mal, medio mal. algo Bueno, esta empresa que tenía archivos justamente de un montón de empresas que estaban siendo fuerte. investigadas por lavado de dinero y este Y lo incendio peor es, produjo el fallecimiento de 10 personas, como decía Jorge recién, servidores públicos como bomberos, bueno, rescatistas y más. Ahí te tenemos de vuelta, Jorge. Recién se había como y congelado un poniéndome poco. más cerca de la señal, a ver Está si me bien, escucha mejor. Perdón, pero no a pasa veces pasan nada. aviones y se corta y esas cosas. Mira, está Bueno, bien. como les contaba, bueno, el documental desanda es una investigación que desanda este hecho, eh, donde primero pierden la vida 10 servidores públicos, entre bomberos y personal de defensa civil. Después, por las secuelas del hecho, también dos bomberos más. Es un hecho que marcó todo un barrio, una sociedad en ese momento. Y bueno, el documental intenta poner luz acerca de eh, todo lo que involucra este hecho, que es comprobado que es un hecho, un incendio intencional, un incendio para eliminar posibles pruebas, de documentación de grandes empresas, siendo investigadas
por evasión, por lavado de dinero y distintas causas. Había muchas empresas y había muchas empresas que guardaban su información en ese galpón que estaban siendo investigadas. Y bueno, también desanda esa hipótesis. También estos incendios también sucedieron en otros galpones de esta empresa en distintas partes del mundo. Es un documental que va contando toda esa trama oscura que fue la que desembocó en este hecho luctuoso, yo diría mafioso, Sí. donde pierden la vida de los bomberos. Y bueno, y por otro lado también contar un poco, ponerse en el punto de vista de los familiares de las víctimas que un poco se empiezan a dar cuenta de los motivos de este incendio y a reclamar justicia, ¿no? Y su camino para reclamar justicia enfrentándose a un poder muy desigual. Sí, ahí hay algo que a mí me parece muy interesante del documental y muy llamativo, que es que el centro de la cuestión podía ser la trama política económica y sin Ujú. embargo el centro de la trama parte desde la parte que tiene que ver con las víctimas y pensar como en una cuestión que a mí me parecía muy movilizante, que es esto de los familiares de alguna manera dentro del dolor podían pensar en que sus seres queridos habían fallecido dando la vida por una vocación, intentando salvar otras vidas, y termina sucediendo una situación totalmente injusta, ¿no? Como una injusticia muy profunda y muy conmovedora. Entonces, esa decisión entre poner de frente y de centro esa trama y a partir de ahí desplegar la parte económica y política y no al revés, me pareció una decisión sumamente interesante y te quería preguntar por eso puntualmente. Em, Se da como algo natural, digamos, uno cuando cuenta una historia trata de ponerse en el lugar del otro y quizás eso sea de las cosas más lindas que tiene nuestra profesión y más fuertes, porque uno para narrar tiene que un poco comprender y comprender, es muy difícil comprender una tragedia así, digamos, ponerse en el lugar de perder a un hijo, perder, eh, digamos, a un familiar en un hecho así tan desgarrador y tan impune, digamos, es fuerte y bueno, ese era el camino también que es natural para la historia, situarnos en su punto de vista un poco, e ir dilucidando y qué les va pasando, digamos, a partir de ese hecho. También cómo estos poderes van reaccionando, porque bueno, a partir de todo esto hay abogados, hay empresas, hay compañías aseguradoras, hay intereses muy fuertes y bueno, ellos todavía en el shock eh, fueron combinados a firmar documentos, papeles donde se aprovecharon de ellos. También eso fue tremendo, como descubrir cómo actúa el sistema económico ante un hecho así, ¿no? La cuestión de evaluar una vida, y por otro lado también de engañar, para no, para evadir, digamos, responsabilidades. Mm. ¿Cómo fue trabajar con el archivo del documental? Porque sabemos muchas veces que trabajar con archivo no es tan sencillo en cuanto a la accesibilidad al archivo y demás cosas que en otros documentales también ha sucedido y te quería preguntar por eso. Mirá, Renato Miari, el productor, tuvimos la suerte de que gran parte del archivo de C5N de ese momento, también hay archivo de Telefe, bueno, hay archivo también internacional, por los distintos incendios que
que sucedieron en distintas partes del mundo. Realmente fue un esfuerzo de producción y tuvimos por suerte la generosidad de varios canales y medios que cubrieron el hecho, de brindarnos archivo, un archivo que también en bruto, hay muchas tomas aéreas de los momentos de llegar al lugar, que son tomas limpias, sin cortes y Sí. que adquieren casi una dimensión, Ah, no sé si es poética, pero sí. escalofriante, en el sentido de que quizás en los medios aparecen solo fragmentos de esos momentos, pero contar con el material entero para edición fue muy interesante. Eso que mencionás me despierta a pensar en esa distinción también, como en el material televisivo que muchas veces cuenta con pocos segundos para contarte una imagen y la parte cinematográfica que se nutre muchas veces de una extensión y una profundidad en ese material. Es que sí, digamos, si bien este es un documental que tiene todas las herramientas de un documental periodístico Sí, clásico, de contar una historia, un hecho real. Por otro lado, también tuvimos el tiempo y tuvimos, bueno, la paciencia de poder desandar un montón de ese material y hacerlo uso de una manera cinematográfica, cosa que quizás la premura de un noticiero, de los medios, no pueden, y también por el metraje de este. Así que realmente es interesante como un mismo material en su edición o en su extensión empiezan a connotar otras cosas, ¿no? Jorge, te voy a hacer dos preguntas más porque, claro, yo te veo que estás al aire libre y recuerdo, por más Sí. que acá estoy con aire acondicionado, recuerdo el calor tremendo que está haciendo afuera, así que te voy a liberar pronto. Una de ellas es sobre la parte más didáctica del documental, ¿no? Digo, hablan de cosas a veces difíciles de entender en cuanto a su entramado. Digo, la parte financiera es para muchos de nosotros que nos dedicamos a otra cosa casi imposible. Y bueno, el documental dice, vamos con gráficos, vamos con especialistas que expliquen bien. A veces la parte didáctica puede ser como riesgosa en términos de este prejuicio que hablábamos antes, de que las personas piensan que el documental es algo que te viene a explicar cosas y nada más, ¿no? Como perder el recurso poético, nada, riesgos de la parte didáctica del documental. Y acá te quería preguntar justamente si lo consideraron esto, de qué manera y cómo fueron resolviendo. Es muy interesante lo que vos planteás porque realmente es uno de los grandes desafíos en una historia tan grande, con tanta complejidad técnica. También, la verdad que tuve la suerte de contar con un equipo de investigación eh, compuesto por Ariel Haddad, por Juan Valdés, Pablo Weisberg, que ya desde un punto fuimos seleccionando qué había que contar, qué decir, qué también para que se entienda. Por otro lado, mi padre también, que es especialista en temas tributarios y bueno, fue también seleccionar los entrevistadores y que nos puedan contar de una forma más clara cosas que son áridas. Vos también tenés mucha razón en eso. A mí me interesaba todo ese mundo, pero también que sea entendido. También hasta la misma elección de contar esta tragedia de Iron Mountain también tiene que ver con poder contar ese mundo, pero también de una forma en que también capture nuestra sensibilidad, porque es un hecho muy concreto, digamos. Eh, yo siento que las prácticas de lavado, las prácticas de los paraísos fiscales y todo Sí. generan muertes no tan concretas, pero generan pobreza, generan falta de educación, generan que los estados tengan menos recursos para los que menos tienen. Pero es muy árido y difícil de contarlo y que la gente se haga una idea de eso. Pero bueno, creo que esta historia también cuenta esa perversidad de ese mundo de intereses y poderes
y cómo realmente en este caso es impiadoso, es como se lleva la vida de servidores públicos. O sea, eso siempre me impactó de cuando uno se retira y quiere analizar, digamos, qué significa esta historia tan triste, tan cruda, y bueno, digamos, un poco también sentía que había que contar esta historia para que un poco la gente se dé la idea de lo que es Claro. también ese flagelo, ¿no? De una forma muy tremenda. Sí. Y ahora sí, la última, que te saca un poquitito de esta película, aunque creo que quizás puede estar relacionado en tanto a tus intereses, que tiene que ver con tu trabajo en la Shoah Foundation, que estuve leyendo un poquitito y quería saber si nos podías contar un poco sobre este trabajo y un poco también si tiene que ver con esto, ¿no? Como un camino de lo que a vos te interesa en cuanto a lo que impacta dentro de los pueblos y demás. Si nos puedes contar, te lo agradecería. Ay, mira, no, mira, eso debe haber sido uno de mis primeros, eh, sí, trabajos, no sé, bueno, de ayudar a poner un grano de arena en un gran proyecto global. Nada, yo era estudiante de cine, trabajaba también en un programa que se llama Edición Plus como, como asistente de cámara, y bueno, la Shoah Foundation, bueno, uno de sus miembros era Steven Spielberg, hacía un llamado a muchos países donde hubiese, digamos, sobrevivientes del Holocausto que quisieran contar su experiencia. Y bueno, yo fui uno de los más que iba, reportero, que iba con una cámara y íbamos registrando testimonios. Y sí, me parece importantísimo el testimonio, me parece importantísimo la memoria, me parece importantísimo cada testimonio, ¿no? Cada persona que sufrió algo, que vivió algo tan intenso, tan particular, y que también en esa época también era gente ya muy mayor de edad, y era como una necesidad de rescatar su testimonio, su memoria. Sí, 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 sí. Es vital que eso no se pierda con el tiempo, que es lo que también permite el registro audiovisual, ¿no? Que ese registro se pueda revivir y quede vivo en el tiempo. No es una foto, no es un testimonio oral que cambia en el trasladarse Sí. de persona a persona, es invaluable. Y la verdad que, nada, Sí, y es estar ahí, realmente era de disfrutar, eran historias tremendas, pero sí, era sí, también testigo de eso. Pero bueno, mira, me das el pie, para mí como que hay mucho por hacer en eso en nuestro país. No hay archivos, todo sí, nuestro material cultural muchas veces termina pudriéndose en sótanos, hay como tanto eh, desconsideración con nuestra cultura, nuestra memoria, nuestros artistas que nos precedieron, digamos, es muy difícil si uno quiere hacer un documental de algo que sucedió 100 años atrás, de sí, encontrar sí, un material de archivo. Es algo que realmente es casi suicida para una sociedad, para una cultura, ¿no? totalmente. Dejar que las cosas eh, desaparezcan cuando son tan importantes como fueron parte de una historia, ¿no? Entonces, no sé, yo hago un llamamiento a todas las instituciones, al Estado, a instituciones privadas, lo que sea, que pongan su mirada en preservar los testimonios, la cultura, las obras, Sí, las películas también. Yo creo sí. que eh, es algo muy importante. Sí, totalmente, totalmente. Sí, siempre hablamos acá de la necesidad de una cinemateca, de preservar y celebro muchísimo que lo traigas vos porque si no uno es como, parece que en una charla parece que soy siempre yo todos los programas, todos los viernes hablando de esto con mis compañeros y demás. Así que celebro muchísimo que lo haya traído un realizador como vos. Jorge, te libero, te agradezco un montón por la charla, de verdad, por haberte muerto de calor ahí afuera. Así que te envío un enorme abrazo. Gracias.
Bueno, gracias por el espacio, gracias. Gracias. Chau. Bueno, conversábamos con Jorge Gallero sobre En cumplimiento del deber, una película, un documental sobre el incendio del depósito de Iron Mountain, en donde se quemaron, se prendieron fuego y se perdieron un montón de archivos y documentación que estaba necesitando ser rastreada para poder investigar a un montón de empresas por lavado de dinero, y en este incendio que está además comprobado su intencionalidad, murieron 10 servidores públicos, bomberos, rescatistas y defensa civil, lo cual recupera este documental que está verdaderamente está muy bueno. Está en el Cine Gaumont todos los días a las 8:30 de la noche. La entrada del Gaumont es de 200 pesos y el documental dura 68 minutos. Verdaderamente me parece que es una muy buena oportunidad de aprender un poco más sobre el tema. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es escuchar el segundo tema, la segunda canción de la jornada, seleccionada por Nancy, que no está aquí físicamente, pero nos ha dejado su sabiduría musical, y vamos a escuchar más música de Abbott Elementary. Adelante.